Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos al libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y vamos a ver en esta mañana qué nos dice Dios. Porque la verdad yo estaba pensando en un mensaje, pero el Señor me abría el corazón mientras estaba yo meditando ahí atrás, hermanos. Entonces, voy a pedir que mi hermano Luis lea el capítulo 2 hasta el versículo 7. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mensajes a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, les daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. 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 Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Ciertamente, esta palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que el ángel, y aquí claramente, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En aquel tiempo, hace 2000 años, hermanos, 2000 años atrás, habían en Éfeso, allá en el Asia Menor, 7 iglesias. Y a esas iglesias, el Señor manda a su ángel con una carta. Le dice al ángel: lleva esta carta al ángel, al pastor de la iglesia en Éfeso. Es Jesús mismo el que pone en las manos del ángel esta carta y lo envía a la iglesia en Éfeso para ser expuesta, para ser explicada por el pastor de la iglesia de Cristo en Éfeso. Entonces miremos la trascendencia de este mensaje. Dice la palabra del Señor claramente. Miren lo que dice. Gloria a Dios. El que tiene, gloria a Dios, el que tiene las 7 estrellas en su mano. 7 estrellas. Está diciendo, el que tiene a las 7 iglesias allá en el Asia Menor en sus manos. Estrella significa, en este caso, iglesia. Está diciendo, el que tiene las 7 iglesias, escribe esto: el que camina, el que se pasea, mire lo que dice, el que se pasea entre los
7 candeleros de oro. Miremos, es Jesús el que tiene las 7 estrellas. En este caso son miles de estrellas, miles de iglesias donde estamos nosotros también. Entonces, Jesús está diciendo, el que tiene la estrella, Misión Cristiana Nueva Jerusalén, en Los Olivos, Lima, dice esto: el que se pasea, el Señor se pasea en medio nuestro. El Señor se pasea en esta iglesia. ¿Qué dice Él de esta iglesia? ¿Qué dice de nosotros? Él es el que está dando testimonio. Él es el que está hablando de esta iglesia. ¿Y quién integra esta iglesia? Nosotros. La iglesia no es las paredes, no es la casa, no es el piso. La iglesia puede ser muy lujosa, puede ser alfombrada, puede ser con muchos equipos, puede ser con muchas cosas, muchos adelantos, muchas cosas modernas, pero ese es el local donde congrega la iglesia que somos nosotros. Entonces tengamos en cuenta esto. Es el Señor el que examina su iglesia. Y Él dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo sé qué haces, dónde andas, yo sé qué piensas, yo sé qué sientes, yo sé lo que decides, yo sé lo que tú haces. Él sabe nuestras obras. Él sabe lo que nosotros hacemos. Él sabe lo que nosotros pensamos. Si vamos a llegar tarde, vamos a llegar temprano, vamos a llegar a punto o no vamos a llegar. Él sabe las excusas que presentamos. Él ya lo sabe de antemano. Él sabe lo que vamos a hablar mañana. Él sabe lo que vamos a pensar mañana. Él sabe lo que vamos a hacer mañana. Nosotros no lo sabemos. ¿Sabe usted sus obras? Hago una pregunta. ¿Sabe usted sus obras? ¿Sabe usted lo que hace? Hacer lo que Dios no me manda es pecado. No hacer lo que Dios me manda es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Pecado es desobediencia. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿En qué andamos, iglesia del Señor? ¿Cuántas veces hemos hablado hasta el cansancio que Cristo puede venir mañana? Estando usted dentro de la iglesia, integrando la iglesia, teniendo la oportunidad, teniendo la salvación que Dios nos ha dado, a todos nos ha dado igual salvación, igual oportunidad. ¿Estamos seguros en que nosotros somos de Cristo y hacemos las cosas de Cristo? ¿Qué nos dice? Yo conozco tus obras. Ahí está. Lea, hermano, el segundo versículo. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Amén. Ahí. Yo conozco, tienes unas cosas buenas, dice. Trabajas mucho. Podemos trabajar en la iglesia. Podemos trabajar, hermanos, ayudando. Y entre esas cosas,
hay algo que no nos agrada de los demás. Porque hay personas en la iglesia que no nos agrada. Porque no hacen lo que nosotros hacemos. O porque no hacen lo que nosotros le pedimos que hagan. Dice, has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, porque tú mismo los has encontrado mentirosos. Pero ¿cómo te encuentran a ti? ¿Cómo te encuentran esos pastores falsos a ti? ¿Están de acuerdo contigo? Muy bien, muy bien. Yo tampoco los apruebo. Pero no te olvides que yo conozco lo que tú haces. Entonces, en esto, hermano, hay disposiciones del corazón nuestro. Hay disposiciones en que ya están predispuestas por nosotros mismos para no cumplir con lo que establece la palabra. El Señor nos ha dicho claramente, hermanos amados, que nosotros dejemos el mundo, es decir, dejemos el pecado, dejemos el sistema del mundo, el sistema del pecado, porque en eso se envuelven muchas cosas. Y el mundo es astuto. El mundo trata de meter cosas en el corazón del ser humano, de aquel que ya es cristiano, para contaminarlo. Lo ha hecho desde el principio. Lo hizo con Adán y Eva en el paraíso. Trató de mentirle o de mezclar la palabra. En principio trató de mezclar la palabra de Dios. Trató de mezclar el mandamiento de Dios. Dios le dijo no. Y Satanás le dijo sí. Dios le dijo que Adán y Eva era hecho a imagen y semejanza de Dios. El diablo vino y le dijo, ¿quieres ser como Dios? Y el hombre dijo, sí. Pero él ya era igual que Dios, semejanza de Dios. No en el sentido de ser Dios como Dios, porque Dios es Dios y el hombre es solo el hombre. Pero tenía una semejanza, tenía una imagen. ¿Y cuál es esa imagen? La imagen que Dios tenía del hombre en la mente y en el corazón. Dios tenía una imagen del hombre. Y esa imagen se perdió cuando el hombre pecó. Luego nacieron dos, Caín y Abel. Caín era malo, del maligno, hijo de la serpiente, hijo para maldición. Y Abel era hijo de Dios, de la simiente de Dios. El otro era de la simiente de la serpiente. Y no podía hacer nada Satanás contra Abel. Lo mandó matar. Lo hizo matar por Caín. Y pensó que ahí quedaba todo. Sin embargo, Dios hizo nacer Set. Y de él otra vez volvió la simiente de Dios. Después lo mezcló la descendencia de Caín con la descendencia de Set. Dice, así por el estilo, así ha ido mezclándolo. Luego tenemos a Noé. De Noé vuelve a poblarse la tierra que quedó vacía. Solamente con Noé y su mujer, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. Vuelve a poblar la tierra. Y Satanás vuelve a combinarlos en las planicies de Sinar hasta edificar una torre con la intención de llegar al cielo. Y así por el estilo los mete
en esclavitud en Egipto, Dios los saca de allí, los corrompe en el desierto a través de la ley. Dios les establece estatutos, preceptos, normas para que ellos puedan gobernarse en la tierra prometida. Cuando entran en la tierra prometida, los vuelve a mezclar con los pueblos paganos. Hasta que viene Cristo y Él muere en la cruz del Calvario para darnos salvación a precio de su sangre. Y ahí venimos ya nosotros en el tiempo de esta gracia y estamos aquí. Y a nosotros el Señor nos está advirtiendo. A nosotros el Señor nos está hablando hoy claramente. Él conoce lo que somos. Somos casi igual que el pueblo de Israel. Andando a traspié, andando prácticamente de retroceso, de espaldas a Dios, desobedeciéndole, deshonrándole y haciendo lo que nosotros queremos. Es decir, no haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo la voluntad nuestra. Es decir, yo estoy hablando, hermanos, a la iglesia de Jesucristo. Estoy dando ciertas advertencias para que cuando esta iglesia empiece a llenarse, ustedes den ese ejemplo. Yo no estoy diciendo que ustedes son eso, hermanos. Yo estoy diciendo que ustedes son un pueblo clasificado, un pueblo que entiende esta palabra, un pueblo que camina de la mano de Dios, un pueblo cuyas obras son conocidas por Dios, un pueblo que tiene el nuevo nacimiento, un pueblo que tiene el Espíritu Santo, un pueblo que hace la voluntad de Dios. Pero de este pueblo están yendo las iglesias también. Un pueblo que no ha entendido, un pueblo que sigue haciendo lo mismo, un pueblo que no cambia, un pueblo que ya se ha hecho rebelde, un pueblo que vive en la desobediencia. Hermanos, Jesús viene. Con todo lo que estamos viendo, con toda la pelea que está sucediendo ahora en el Vaticano, con toda esa trifulca que se está presentando ahora, con todos los descubrimientos de sodalicio y todas estas cosas, con el hecho de que está a punto de descubrirse de que en el año 1963 se consagró en una capilla en Estados Unidos, se consagró a un sacerdote jovencito para servir a Satanás. Se consagró a Satanás este jovencito. El cardenal de Estados Unidos, no sé si declaró o han cerrado esa información, que posiblemente ese joven sacerdote del Vaticano, que en 1963 lo consagraron a Satanás y que hoy está haciendo misas negras, misas a Satanás en el mismo Vaticano, en la misma Basílica de San Pedro, sea Francisco, el Papa argentino. Entonces, y por otro lado, hermanos, la venida del nuevo virus y la elaboración de la vacuna para ese virus, que ya nos injerte en el nuevo orden mundial, eso quiere decir que la iglesia de Cristo subirá al cielo en pocos días, en poco tiempo. Entonces nosotros debemos estar alerta, nosotros debemos caminar como iglesia de Jesucristo, porque de lo contrario nos quedaríamos para la gran tribulación que se viene de 7 años. Hermanos,
Estamos pasando cosas, a veces uno comenta, ¿no? Parece que a uno le llegaran las cosas de lleno. Accidentes por un lado pasan. Y en cuanto a mi familia, yo voy a decir de que la hermana Nancy partió de un momento a otro, estando sana. No duró ni una semana. Ahora mi suegra partió. Y no sabemos en cualquier momento cualquiera de nosotros. Entonces la alerta está dada. Preparémonos. Preparémonos. No es que diga, no, es que yo todavía tengo oportunidad. La oportunidad es hoy. Que nos vamos con el Señor, nos vamos con el Señor. Por eso el Señor acá nos está diciendo, yo conozco tus obras. Yo sé que si te vas o no te vas. Debemos estar listos, hermanos. El cristianismo no es un juego. El cristianismo es algo serio. Entonces, que el Señor viene por su iglesia, innegable. Eso no se puede confundir. La venida de Cristo como ladrón en la noche no se postergará sino el día en que Él lo ha establecido. Las señales están listas, las señales están dadas, los climas, los cambios y toda la modernidad que está aconteciendo y a veces dentro de la misma iglesia. Así que, hermanos, nosotros nos levantamos. Hermano Luis acaba de leer ese versículo que dice, por nada estéis afanosos, en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones, con acciones de ruegos, súplicas y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sobrellevará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Él es el que gobernará nuestro ser. Las cosas que vienen, vienen. Las cosas que pasan, pasan y tienen que pasar. Todo está en el programa, todo está en la agenda de Dios. No es que porque a mí me pasó, porque esto, porque lo otro. Todo está delante de Dios y Él dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu labor. Yo conozco tu preocupación. Yo conozco que trabajas arduamente. Y también conozco que hay cosas que no te agradan. A mí tampoco me agradan. Y que los has encontrado mentirosos. Yo también los encontré mentirosos. Pero hay algo más. Hay algo más. En el 3, hermano Luis, y nos vamos rápido. En el 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Amén. Sí, hermanos. Pero ¿sabe lo que pasa? A veces decimos, estoy en la iglesia. Yo no falto a la iglesia. Pero puede haber un error. Es solamente una rutina. Estamos acostumbrados. Antes íbamos a la misa. Antes íbamos a la iglesia católica los domingos. Ahora vamos a los templos evangélicos los domingos. Pero todo se volvió una costumbre, un hábito. No hay una consagración, no hay una dedicación. Antes teníamos más temor en los templos. Lo que dice el curita,
Antes, nosotros observábamos más las misas, que son rituales, y hoy, antes no llegábamos de la manera en que llegamos hoy a los templos. Entonces, esto no debe ser así. La iglesia de Cristo, hermanos amados, yo les digo con el amor del Señor, hermanos, dediquémonos al Señor. Él dice que nosotros trabajamos, sí, trabajamos, pensando que trabajamos para Él, pero no. Trabajemos para el Señor. ¿Qué es trabajar para el Señor? Trabajar para el Señor, hermano, es traer las almas, traer a los que están no descarriados, sino perdidos, los que no conocen al Señor. Ese es el trabajo, esa es la misión, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Entonces estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Ahí está, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, esta es la palabra, hermanos. Este es el trabajo, esta es la urgencia. ¿Por qué hemos sido puestos en la tierra? ¿Para trabajar y trabajar y trabajar sin desmayar? ¿Para qué hemos sido puestos en la tierra? Para trabajar para Dios. Primero ser hijos de Dios, luego ser siervos de Dios, trabajando para Dios. Si en este momento el Señor irrumpiera y nos lleva, ¿qué cuenta vamos a darle a Dios? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Dónde está nuestro trabajo? ¿Dónde congregamos? ¿Qué presentamos? Esto es lo que nosotros vamos a rendir cuenta pronto. Tengamos cuidado, hermanos, con nuestro cónyuge. Y lo primero, nuestra descendencia. Es, hermanos, inconfundible esta misión. ¿Dónde están los amigos con quienes trabajamos? ¿Dónde está nuestro testimonio de ser siervos de Dios? A mí me incomoda un poco y yo voy porque tengo una responsabilidad. Mi trabajo, mi labor. Yo voy a predicar, sea aquí, sea allá. Cuando no estoy aquí, gracias a Dios, está el pastor Marcelino. Mi confianza en Cristo, por haberlo puesto a Él, y sé que Él no falla, es un hombre fiel, es un hombre correcto, es un hombre que da testimonio de la palabra, del mandamiento de Dios. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Muy bien, pero aquí nos recomienda algo y vamos rápido. En el 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda, ¿cómo era usted cuando se convirtió al Señor? Porque cuando hay una conversión a Dios, hermanos, es una dedicación voluntaria, libre. Uno siente la presencia de Dios en su vida que nunca lo sintió. Y esa presencia de Dios, la presencia de su Espíritu Santo, nos empieza a cambiar. Y cuando nosotros seguimos alimentándonos de esta palabra, esa presencia, esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nos cambia totalmente, nos renueva. Tenemos que ser nueva criatura. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que obrar diferente. Tenemos que hablar diferente. Porque hay un nuevo ocupante en el corazón mío. Hay alguien nuevo que ocupa mi alma, mi corazón, mi espíritu. Hay alguien que entró en mi cuerpo. La gente a veces dice, no, es que, bueno, pues, tú sabes que no es tan exigente. Hay gente que dice así, no, el cuerpo no tiene que ver. Además, Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo le amo. Un Dios que es amor, ¿cómo me va a dejar? Un Dios que es amor, ¿cómo me va a meter en el infierno? Es que Él no mete a nadie en el infierno. Al infierno va el que quiere. Dios no quiere que vayamos al infierno. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. El asunto es que hay un versículo que es clave y que nos dice que tenemos que estar santificados espíritu, alma y cuerpo, viviendo de una manera irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Te puede buscarlo en Primera de Tesalonicenses 5:23, a ver qué dice. Busque la palabra. Primera de Tesalonicenses, un poco más atrás. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mire, y el mismo Dios de paz os santifique, no en parte. Hay gente que dice, bueno, pues, Dios pide santidad por fuera, y por fuera se visten vestidos largos, se dejan crecer el cabello y formas, pero por dentro, cuando hablan, destilan, destilan porque parece que colaran sus palabras bochornosas, sus palabras que parece que sale de una podredumbre. Por dentro están podridos. Por fuera, hermanos amados, una forma santa. Pero por dentro, terrible. Otros dicen, no, la santidad por dentro. Pero por fuera no se ve nada. Andan como desnudos. Andan con pelucas, con vestidos estrafalarios, andan meneándose, andan pintados
Ustedes saben, hermano, cómo está la sociedad ahora y cómo anda aún dentro de la iglesia. No es solamente por fuera, no es solamente por dentro, no es a medias. Es santidad completa. Otros dicen, no, el cuerpo no tiene nada que ver. Pero ¿qué dice la Biblia? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo no es mío. Desde que me convertí a Cristo, este cuerpo es de Cristo. Este cuerpo, hermanos amados, es templo sagrado de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo nos va a llevar Cristo si vivimos a medias? Mucha gente confundida. Mucha gente vive, hermanos, sinceramente, pero sinceramente equivocada. Si hoy hay millones en el infierno, porque entre las iglesias se están yendo al infierno así. Los que viven así, van así. Y el día del arrebatamiento, hermanos amados, millones más entrarán en el infierno. Y esos que entren en el infierno, entrarán maldiciendo a los pastores y maestros que no les enseñaron vivir correctamente, que no les dijeron la verdad. Maldecirán hasta el cansancio. Porque hay iglesias donde consienten a la gente en pecado solamente para que no se vayan, para que hagan número, o para que no dejen de dar sus diezmos, sus ofrendas. Pero en aquel día será terrible. Por eso dice aquí, miren lo que dice: recuerda de dónde has caído. Si hay alguien que está coqueteando con el pecado, recuerda de dónde has caído. Primer punto: arrepiéntete y vuelve a hacer lo que eras antes, fiel a Dios, consciente que Dios es santo. Y Él dice: sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Estos versículos, ese día, se cantarán. Recuerda desde dónde, el Señor dice, recuerda desde dónde te sientes frío. Recuerda desde dónde has perdido el temor de Dios. Recuerda desde cuándo ya te da igual ir o no ir. Recuerda desde cuándo ofreces y no haces. Recuerda desde cuándo andas así. Párate en un momento y averigua cuál es el camino antiguo en el cual tú caminabas. Vuelve allí, porque Cristo está en ese lugar donde lo dejaste. Ahí te está esperando. Vuelve y tómate de la mano de Él y empieza a caminar de nuevo. Y no te sueltes hasta cuando Él venga por ti. Bendito sea Dios. ¿Qué dice en el 6? Y vamos terminando. Pero tienes esto, que aborreces en las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Nosotros aborrecemos, sí, aborrecemos a aquellos que hacen mal, a aquellos que tergiversan la palabra.
aquellos que enseñan lo que la Biblia no dice. Por ejemplo, como los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo no es Dios. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y peleamos con ellos porque no es la verdad. Nosotros estamos en contra de los mormones que dicen que Dios tuvo 7,000 mujeres. En una de ellas tuvo a Jesucristo y en la otra tuvo a Satanás. Y que el hombre puede casarse 7 veces y ellos acostumbran casarse en secreto con la chica que les gusta. Nosotros no estamos de acuerdo con los que dicen que hay que consagrar el sábado. La Biblia dice que Jesús es el Señor del sábado. Entonces, Él está consagrado en nuestras vidas. Y nosotros sabemos que el sábado fue instituido para el pueblo de Israel y sigue siendo hasta hoy. Pero la iglesia de Jesucristo nació el día primero de la semana allá en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo descendió del cielo y llenó, hablando en nuevas lenguas, a 120 hermanos. Ese es el día que nació la iglesia de Jesucristo. Y eso nos habla el libro de los Hechos en el capítulo 2. Porque si el libro de los Hechos no hablaría cuándo nació la iglesia de Jesucristo, que es diferente del pueblo de Israel, nosotros no sabríamos cuándo nació la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que llevar, hermano, los lineamientos de los que nos establecen los evangelios. Y los evangelios no se pueden mezclar con la ley. Cuidado. Jesucristo no mandó predicar la ley. Jesucristo mandó predicar el evangelio a toda criatura. No mandó predicar la ley, porque Él es el que cumple la ley. Y los evangelios es para salvación, mas la ley es para condenación. Entonces tenemos que tener cuidado en estas cosas, hermano. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Entonces aquí dice que las obras de los nicolaitas, en aquel tiempo nació una secta fundada por Nicolaus. Ese Nicolaus empezó a mezclar la ley con el evangelio, como los judaizantes a los cuales Pablo les cayó encima. Él le dijo: nada de la ley, porque la ley tuvo que caducar. Lo del Antiguo Testamento, ¿para qué? Para que el evangelio, la buena nueva, se proclame ahora. Jesús vino a dar la buena noticia, no la ley. Entonces Pablo condena a los judaizantes. Entonces estos nicolaitas hacían eso. Y el Señor le dice: yo estoy de acuerdo contigo que aborreces las obras de los nicolaitas. Yo también las aborrezco. Pero bueno, terminamos, hermanos. Dice, miren lo que dice: hay que limpiarnos de estas cosas. Dice en el 7, el que tiene oído lo que dice el Espíritu, oiga lo que dice el Espíritu. El que tiene oído espiritual, oído de corazón profundo, oído dado por el Espíritu Santo. Dice,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. A las iglesias, ojo, a esa iglesia, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este árbol estuvo en el tiempo del Edén, cuando Dios puso a Adán y Eva en el paraíso, ahí estuvo este árbol. Porque dice la Biblia en Génesis que habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios prohibió a Adán comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero de eso es lo que Adán comió, de ese árbol. Y cuando comió Adán de ese árbol, escúcheme este poquito. Cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, esa ciencia, ese conocimiento que ha llegado hasta hoy, y los adelantos, y todas las cosas que hoy hacen, y meten en el mundo, y contaminaron el mundo, y destruyeron el mundo por ese conocimiento, y retan a Dios, diciendo que ellos pueden hacer también un hombre ya hoy mejor que Dios. Ese conocimiento que trajo a la condenación a Adán y Eva, entonces Dios dijo: fuera Adán y Eva del paraíso, y los echó del paraíso. ¿Para qué? Para que no tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, fue muerto espiritualmente y condenado. Entonces, en esa situación de muerte y condenación, si el hombre tomaba del fruto del árbol de la vida, se condenaba para siempre y no tenía salvación. Por eso es que Dios lo mandó echarlo fuera. Y mandó guardar el paraíso para que el hombre no entrara. Por eso que Dios no quiere que nosotros volvamos al mundo después que tenemos el nuevo nacimiento. Porque es una situación terrible para el hombre. Satanás lo aprende con demonios, con grillos y con cadenas y no lo suelta. Y es difícil. Entonces nosotros, hermanos, con la capacidad que nos da Dios, el amor que nos da Dios, la salvación que nos da Dios, continuemos el camino en la obediencia, haciendo la voluntad de Dios, y nos iremos con Cristo inmediatamente Él aparezca sobre su iglesia como ladrón en la noche. Nadie más le verá, solamente los que son fieles hasta el fin. Por eso dice, al que venciere. Amén, iglesia. Amén. Muy bien, iglesia del Señor, póngase de pie, póngase de pie. Bendito sea Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, por esta iglesia. Tu iglesia es tan hermosa, Señor. Tu iglesia es tan dócil, Señor. Tú dices, amado Dios, que has levantado una iglesia pura, gloriosa, sin mancha ni arruga. Una iglesia que compraste con tu muerte a precio de tu sangre. Y esta es tu iglesia, Padre. Míralo, Señor. Yo sé que amas a tu iglesia. Y le das esta palabra porque no quieres que tu iglesia se manche. No quieres, Padre amado, que tu iglesia dé un paso atrás.
El deseo de tu corazón es que tu iglesia avance y que tu iglesia practique en su propia vida tu palabra y que tu iglesia sea poderosa y que tu iglesia sea fiel, porque tú eres el Salvador fiel. Amado Señor, por eso que nosotros nos quebrantamos y lloramos en tu presencia, porque sentimos, Señor, tu abrazo, el toque de tu espíritu. Esta es tu iglesia, Señor. Abrázala, purifícala, perfúmala con tu sangre. Esta es tu iglesia que compraste. Esta es tu iglesia, amado Dios, la cual no se puede comprar ni con todo el oro y la plata del mundo. Esta es tu iglesia que tú compraste a precio de tu sangre pura, bendita y santa. Esta es tu iglesia, Padre. Gracias por ser tu iglesia, Señor. Gracias porque tú vienes por nosotros. Danos fortaleza, Señor. Padre, tennos abrazados hasta el día en que nos levantes al cielo. Anhelamos ese día. Padre, esperamos ese día. Levantamos nuestros ojos al cielo, a ti, Señor, mirando cuándo apareces. Un día se abrirán los cielos, amado Dios, y ese día volverás con nosotros ya y vivirás para siempre con tu iglesia. Gracias te damos, amado Dios. Bendice a tu iglesia, prospérala espiritualmente primero, amado Padre. Sosténla, hazlo fuerte, firme, Señor, porque las cosas que vienen van a ser terribles, pero tú eres el poderoso. No hay poder como el tuyo. No lo hay, Señor. Confiamos, creemos y esperamos en ti. Y tú harás todas las cosas conforme a tu buena voluntad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor lo bendiga, hermanos.